¿Cómo están, amigos? Sean muy bienvenidos. Estamos en Más de su Palabra. Gracias por acompañarnos, por abrir la puerta de su hogar y compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tener un estudio de lecciones importantes, lecciones prácticas de la vida cristiana que nos ayudarán en el crecimiento espiritual y en la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Quiero dar la bienvenida también a nuestros acompañantes que se encuentran con nosotros. Bienvenida, Kerry. Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, gracias por venir. Se encuentra también tu esposo, el pastor Mar. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Miguel. Es un placer para estar aquí con ustedes. Vamos a tener hoy un estudio muy importante. Pero antes de abrir la palabra del Señor, quiero invitarlo, pastor, para que con nuestros televidentes nos dirija en una oración. ¿Cómo no? Gracias. Oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo, el interpretor, el inspirador de esta palabra. Pedimos que usted, en tu misericordia, envíe tu Espíritu Santo para acompañarnos mientras estudiamos su palabra, que nuestras conclusiones y pensamientos pueden ser un reflejo de tus propios pensamientos y voluntad. En el nombre de Jesús oremos. Amén. 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 Nuestro estudio lleva por título "Se viola el espíritu de la ley". Y esto es entre el pueblo de Israel. Después de haber regresado de ser esclavo en Babilonia y ahora en el imperio de Medo-Persia, pueden volver a su tierra. Está basado en Nehemías capítulo 5. En los capítulos anteriores se menciona que Nehemías recibió la noticia de que el pueblo de Israel en Jerusalén no estaba bien. Entonces Dios lo llama para un trabajo especial. Halló gracia delante del rey y lo envió para ayudar en la construcción de los muros y gobernar a Jerusalén. Sin embargo, cuando Nehemías llega, se encuentra, después de estar algún tiempo allí, se encuentra con una situación, un problema grave, serio. Yo diría tan serio como quien está pendiendo de un hilo para su salvación. Y es que si leemos el versículo 1 del capítulo 5, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Pastor Mar, ¿puede mencionarnos qué es lo que estaba pasando cuando estos judíos, estas personas, el pueblo, estaba clamando delante de Dios y también delante de Nehemías? Así como el título de la lección mencionó, quebrantando el espíritu de la ley. Cuando pensamos en eso, debemos reconocer que el espíritu de la ley es el amor. Entonces significa que había un quebrantamiento de lo que Dios requiere de su pueblo. Que debemos amar a nuestro Dios con todos nuestros corazones y que debemos amar a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Y eso es donde ellos estaban fallando. Pero no es solo el espíritu de la ley que estaban quebrantando. Ese espíritu, falta de amor, esa falta de amor fue manifestado en acciones de opresión al pueblo. Había muchos pobres allí, mujeres quienes estaban clamando porque sus hijos terminaron en esclavitud. Ellos terminaron casi vendiendo sus propiedades para que ellos podían sobrevivir, podían alimentar su familia. Y no a extraños. Ellos no vendieron sus hijos a extraños o su propiedad a extraños, a sus propios hermanos. O sea que los opresores que provocaban este clamor eran los mismos judíos, los mismos hermanos. Sí. Así es. Jesús lo dijo en Mateo 26:11, siempre van a tener los pobres
aquí. Hermana Kerry, ¿cuál es el sentido verdadero o por qué Dios permite que haya pobres? ¿Será que favorece a algunos y a algunas personas no? Dios reconoce que en un mundo de pecado reinan situaciones que son de injusticia. Pero sin embargo, para su pueblo, Él dejó estipulado dentro de la ley, y cuando hablo dentro de la ley no me refiero solamente al decálogo. Parte, por supuesto, está allí, porque habla de, por ejemplo, no robar, es parte de eso, ¿no? Pero dentro de todos de los primeros 5 libros de Moisés, vemos que Dios tiene estipulaciones claras de cómo el pueblo debe comportarse hacia aquellas personas que tienen menos recursos. Nunca el Señor dejó desprovisto a estas personas, sino que a través de ellas Dios le estaba dando una oportunidad a su pueblo de mostrar misericordia, de mostrar paciencia, de mostrar benevolencia hacia ellos y restaurarlos de esa posición. Entonces Él esperaba, tal como se ha dicho, tal como ha dicho el pastor Chambers, no solamente era demostrar devoción a Dios, pero demostrar también amor hacia tus propios hermanos. ¿Cómo? En la forma en que tú los tratas día a día, sobre todo aquellos quienes más necesitan de la ayuda. Amén. Es decir, los pobres están porque hay ricos que necesitan ser salvos. Muy bien, es verdad. Eso podría ser. Es una oportunidad para que nosotros seamos compasivos a los que son menos afortunados a nosotros. Si nosotros continuamos leyendo Nehemías 5, y voy a leer algunos textos, dice, habían quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Aquí vemos la opresión, la extorsión. Algunos, menciona aquí, que incluso los hijos eran esclavos, y no había manera de poderlos restaurar. No tenían tierras algunos, no tenían ni casa. Exacto. ¿Y quiénes eran los oprimidos? Los mismos hermanos. Los mismos hermanos. ¿De qué manera nosotros hoy en día podemos extorsionar a nuestros hermanos hoy en día en la vida práctica, en la vida cristiana, en el asunto económico especialmente? ¿Cómo podríamos manifestar esa extorsión? En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 4, actualmente hablando en el contexto de los últimos días, mirando desde el versículo 1 hasta 4, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Y estaba hablando sobre en el contexto de los últimos días. Que en los últimos días ese tipo de opresión va a existir. Gente que contrata a personas para trabajar, pero al final no da a ellos un sueldo correcto. No da a ellos un pago justo. Y él dice que usted está llegando a ser ricos y gordos por el sufrimiento de otros. Pero todo el clamor y el sufrimiento de tus trabajadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, esa expresión está hablando sobre Dios, sobre Jesús, como el gran jefe del ejército de Dios. Está hablando sobre Dios en el contexto de guerra, de venganza, de juicio. Que Él no va a dejar ese tipo de opresión sin retribución. Es grave. Entonces, hoy en día todavía hay ese tipo de opresión. Hay personas que contratar personas para trabajar y buscar la forma para pagar menos. O el gobierno, a veces también hasta el gobierno de ciertos países tiene ciertas regulaciones y hay empleadores que buscan formas para escapar, pagar estos beneficios. Y tristemente, a veces, personas que profesar fe en el Señor Jesucristo hace eso. Creo que eso es lo más triste. Sí. ¿Y esto puede suceder también dentro del pueblo adventista, hermana Karen? Claro que sí, puede suceder porque no somos inmunes a esta situación. Fíjese, una de las... ¿Cuáles eran aquellas recomendaciones que daba Juan el Bautista dentro de su predicación al pueblo? Le decía, si tienes 2 túnicas, da al que no tiene. El que no tiene que comer, entonces dale a esa persona algo de comer. No exijas más de lo que os está ordenado. No extorsiones a nadie. Conténtate con vuestro salario. ¿Será que hoy en día, si Juan el Bautista visitara alguna de nuestras congregaciones, predicaría este mismo sermón a nosotros? Podrá también ver que dentro del pueblo de Dios hay avaricia, hay egoísmo, que incluso nos lleva a ser injustos con el trato de otras personas. Yo creo que sí lo haría. Y es algo lamentable. Y es algo de lo cual debemos arrepentirnos. Porque el Señor no da riquezas para que una persona engorde ella, digamos, sino que da riquezas para que pueda sustentar a otros, para que pueda avanzar a otros. Digamos que ese es el llamado para el que tiene, para el rico. Entonces, si viene una persona a mí o a ustedes que necesita y viene a pedirme prestado, estoy hablando de prestado, no empeñado nada, solo prestado. ¿Cuál es la actitud correcta del cristiano ante esta situación? Pastor Mark. Como Jesús dice, da a los que piden. Entonces, si algo pide, si alguien pedía algo, debemos dar. Si tenemos, para dar. Vemos que cuando Pedro y Juan estaban en el templo, había un hombre pidiendo limosna. ¿Qué hizo ellos? No dijo, no tenemos nada. Dice que lo que está pidiendo no tenemos, pero lo que tenemos te damos. De eso te damos. Sí. Hay también, yo creo que como cristianos debemos también estudiar aquellas estipulaciones en la Biblia que hablan sobre nuestra actitud sobre a las personas que piden prestado, y que era parte también del problema que vemos en el caso de Nehemías. Una de las cosas que había llevado precisamente a que parte de esta población se encontrara en bancarrota, a que estuviera desesperada hasta el punto de llegar a la esclavitud,
era haber quebrantado la estipulación que vemos en Deuteronomio 23, 19 y 20, donde Dios prohíbe el cobro de usura o de interés, tanto de dinero o de alimento o de cualquier otra cosa que cobre interés. El Señor expresamente prohíbe que ese interés sea cobrado entre hermanos. Dice, a otras personas puedes llevar a cabo ese negocio con interés, pero no lo puedes hacer con tu hermano. Entonces, eso a veces debemos también recordarlo. Si un hermano viene a pedir algo, yo doy, pero no puedo cobrarle interés a esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el deudor, que el que tiene deuda es esclavo del que le debe. Y Dios no quiere que haya esa esclavitud en su pueblo. De hecho, Dios no quiere que nadie en su pueblo sea pobre. Dios quiere que todo su pueblo sea feliz. Y nadie es feliz teniendo deuda. Claro. Entonces, Dios ha dejado en su palabra todas estas normas, todas estas estipulaciones para el beneficio del mismo pueblo. Ahora, me llama mucho la atención que Dios les dejó la tierra para que la cultivaran, para que obtuvieran de ahí su negocio, de ahí obtuvieran su alimento. Y me llama la atención que en el libro de Profetas y Reyes nos dice Elena White que debido a la situación de extorsión, explotación, se puede decir así, la misma tierra no tenía la bendición de Dios, y debido también al descuido. Entonces vemos que es muy importante la conducta hacia mi hermano, que puede afectar inclusive la misma tierra. Claro. La opresión no era solo en respecto a la esclavitud, pero en la forma que ellos manejó el préstamo. No es malo para prestar, es bueno. Prestar a alguien que no tiene en ese momento y alguien tiene, puede dar algo. Pero Dios requiere que cuando dos hermanos, un hermano presta a su hermano, no deben pedir interés. Eso es lo que la Biblia dice en Levíticos 25, versículo 36. No tomarás de él usura, ni ganancia, sino tendréis temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. El temor de Dios, parte de la muestra del temor de Dios, es el cuidar a nuestro hermano, cuidado de nuestro hermano. No hay ninguna forma legítima a manejar interés cuando estamos relacionando con nuestro hermano. Si vamos a prestar, entonces no debemos pedir interés. Y eso es también en el contexto de una iglesia. No es legítima que la iglesia está prestando dinero a los hermanos, o un sistema, o la misión o la asociación prestando a una iglesia dinero con interés, o cualquiera. En el contexto de la hermandad, el interés es anátema. Y vemos que Jesús también, hablando sobre el asunto de préstamo, dijo algo bien claro en Lucas 6, 34 y 35. Mira cómo Jesús dijo sobre préstamo. Él dijo: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Ahora Jesús, lo que Él requiere para nosotros es más. En el Antiguo Testamento dijo, presta, pero no pide extra. Jesús ahora dice,
presta. Pero No espere si no recupera lo que usted presta, no dijo nada. O sea, si el hermano no puede devolvértelo. En otras palabras, cuando usted va a prestar, piensa que usted va a estar dando. No es necesario que usted lo está diciendo, pero está diciendo debe a sus ser discípulos. la actitud que se debe tener, Sí. O sea, ayudar a mi hermano. desinteresadamente. Si mi hermano me devuelve lo que yo le he dado, pues está bien, no hay ningún problema. Pero si por alguna razón no puede hacerlo, no debo tener rencor en mi corazón o tratar de martillar a ese hermano. Exactamente. Okay. Lo que voy a hacer con el hermano, que sea entonces para el Señor y entregarlo en las manos del Señor. Él es capaz de pagar eso con intereses. Amén. El que paga el interés es el Señor. Es el Señor. Así que cuando nosotros ayudamos a nuestro hermano, estamos realmente invirtiendo con el Señor. Claro. Así es. ¿Qué sucede con aquellos que prometen hacer el bien, pero finalmente no lo hacen? Como es el ejemplo de Nehemías, ¿recuerdan? El pueblo dijo, bueno, cuando se llevó la queja, y Nehemías se molestó mucho. Entonces les dijo, ustedes los hemos traído de Babilonia como esclavos, y ahora son libres, y ahora llegan aquí, y son esclavos de vuestros propios hermanos. Dice que los convocó a un juramento. ¿Cuál es la importancia de hacer del juramento delante de Dios con el trato de nuestro prójimo? Ve que Nehemías utilizó ese método para exigir un compromiso que va a ser seguro. Porque él no solo pedir que ellos jurar, pero él también dijo algo después. Él comenzó A sacudir sus Sacudir vestidos. su las vestido ropas, y dice, los vestidos. entonces si ustedes no cumplir lo que usted confesó que va a hacer, así también Dios va a sacudir a ustedes de su pueblo. Y yo pienso que ese método realmente trae un sentido de temor, ¿no? De sentido que lo que estamos diciendo ahora no es solo para el presente, porque a veces hablamos, a veces pueblo puede hablar, personas pueden hablar en el momento, solo para escapar lo que es inconveniente. Y luego olvidó. Pero él estaba diciendo, eso es lo que usted está diciendo ahora, no es solo para escapar una inconveniencia en el momento. Recuerda que si no cumplir eso en el futuro, ahí ustedes van a conocer que es inconveniente. Esto es muy interesante, ¿no? La verdad que sí. Bueno, al estar analizando esta historia se puede decir mucho, muchas enseñanzas podemos obtener aquí. Pero Yo creo que algo que quería agregar sobre eso es que Dios toma en cuenta cada una de nuestras palabras. Toma en cuenta las motivaciones de nuestro corazón, pero también toma en cuenta las palabras. Y a veces cuando hay situaciones en nuestras iglesias o congregaciones en las cuales se necesita ayudar a un hermano, y rápidamente decimos, sí, ajá, pero después se nos pasa por encima. Pero delante de Dios, el Señor ya ha registrado que usted ya ha hecho un voto. Y si usted observa en el Antiguo Testamento, el realizar votos era algo sumamente serio. Y creo que a veces nosotros eso no le tomamos la seriedad que se debiera, pero el Señor sí lo hace. Entonces, y lo otro que hacemos es que a veces decimos, sí, pero damos de lo que nos quede, del residuo que nos quede, ¿no? O de otras cosas que no se puede utilizar. Y el Señor está viendo todas esas acciones y tomando nota. Y es importante que tomamos nota de algo. Dios no solo exigir que cumplimos nuestros votos. Él exige que cumplimos nuestra palabra. Por eso Jesús dice que no hacer votos. Que su palabra sea sí y no. Y Dios dice que no debemos no debemos utilizar palabras vanas. Sí.
porque cada palabra vamos a rendir cuenta. Entonces, cuando alguien dijo algo delante de Dios, es igual a un voto. A un voto. Y no solo delante de Dios, también delante de Satanás. Porque Satanás luego va a venir también a presentar esas palabras que no cumplimos como acusación. Y si esas palabras, como es delante de un juicio, ¿es suficiente para perdernos eternamente? Cuando no se cumplen estas palabras, estas promesas. Sí. En el Antiguo Testamento, en respecto a las palabras, la Biblia dice, Dios dice que si un hijo o una esposa dijo algo y su esposo o su padre escucha y no dijo nada, no repudiar esa palabra, esos votos, entonces esos votos se mantienen. Entonces hay alguien que tiene autoridad para repudiar votos. El padre o el esposo tiene autoridad para soltar. Pero en la ley hay un tiempo para eso. Dice que si el esposo escucha a su esposa diciendo que va a hacer eso y él no está en acuerdo, pero él no dijo nada, después de un tiempo, sí, eso también llega a ser firme. Bueno, entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos ha hecho en este estudio, Kerry? Yo creo que el llamado es a ser compasivos y realmente a desear para nuestro hermano como nosotros quisiéramos que fuésemos tratados. El mundo en el cual vivimos es de bastante incertidumbre económica, social, política, de todo tipo. Y entonces yo no puedo pensar que la situación en la que me encuentro ahora va a ser la misma en un tiempo, tanto a corto, mediano o largo plazo. No sé cómo la rueda va a girar. Por lo tanto, si mi posición ahora, yo puedo estar arriba, pero va a llegar un momento en que voy a bajar. Yo quisiera que en ese momento, cuando yo esté abajo, mis hermanos estén allí para rendirme una mano y ayudarme. Y entonces eso exige que yo ahora también dé la mano a otros. Eso es lo que quiere el Señor con su pueblo, que seamos manos ayudadoras, especialmente dentro de la casa de Dios, para que podamos mostrar ese amor que Él tiene hacia nosotros. Amén. Pastor Mar. Cuando veo el ejemplo de Nehemías, yo veo que igual como ese pueblo no tenía excusa por su opresión, porque Nehemías dice que no estaba cobrando, no estaba utilizando lo que era digno para él como gobernador. Por esos 12 años que él estaba trabajando con el pueblo como gobernador. No exige eso. Pero dice que cada día él alimentaba 120 personas judíos, diferente de los extranjeros, con un buey cada día. Cada día él estaba matando un buey y varios ovejas, mucho a su propio gasto. Y no estaba exigiendo nada al pueblo. Entonces, yo veo que no hay excusa por la opresión. No hay ninguna excusa por una actitud oprimido al pueblo de Dios o cualquier persona que está en una posición peor que nosotros. Realmente, para ser compasivo, va a requerir sacrificio. Ahí Nehemías mostró al final que él también estaba haciendo un sacrificio por el pueblo que estaba bajo grande opresión. Si queremos hacer una diferencia en un mundo lleno de opresión, debemos reconocer que Dios está llamándonos afuera de nuestra comodidad, afuera de vivir solo por nuestra complacencia. Él está llamándonos a vivir en sacrificio para que otros también pueden ser beneficiados. En el temor de Dios, así como Nehemías, él vivía en el temor de Dios. Muchas gracias, Pastor Mar. Muchas gracias, Kerry, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias.
para recibirnos. Amén. A ti, amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este estudio, estas lecciones, sean de crecimiento espiritual para ti. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.